Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. 58ª Conferencia Anual de la Federación Interamericana de Abogados. Consejo Permanente de la OEA dialogará sobre derechos humanos y medio ambiente. MAP OEA se solidariza con el pueblo aguá por el homicidio de 3 comuneros. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 245 presos políticos, de los cuales 232 son hombres, son 13 mujeres, 115 son civiles y 130 militares, y son 244 adultos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó de la 58ª Conferencia Anual de la Federación Interamericana de Abogados sobre la ley como instrumento de ingeniería social y el fortalecimiento del Estado de Derecho. El fortalecimiento del Estado de Derecho es tema urgente y prioritario para nuestra región. Cuando pensábamos que luego de las décadas de los 70 y 80 habíamos llegado todos finalmente a la convicción que no queríamos volver a tiempos de falta de libertades, de prisiones injustas, de torturas sistemáticas, de desapariciones forzosas, de éxodos masivos. Hoy nos encontramos con un panorama que en algunos países nos retrotrae a ese pasado. Señor presidente, amigas, amigos de la Federación Interamericana de Abogados, es un honor acompañarlos nuevamente en una nueva conferencia anual. El fin de las dictaduras, nos fuimos dotando de un sistema interamericano de normas para asegurar el fortalecimiento del Estado de Derecho, el respeto al orden democrático, la protección de los derechos humanos, el mejor acceso a la justicia en un marco de cooperación regional. Es un patrimonio jurídico pionero y en tantísimos casos, muchísimos casos muy, muy exitoso. A eso se fueron sumando los mecanismos para velar por su aplicación y su debido cumplimiento. La Carta de la OEA, luego la Carta Democrática Interamericana, consolidaron la convicción compartida que debíamos velar por una democracia representativa en nuestra región, en el respeto al derecho internacional acordado. Numerosas veces los Estados miembros solicitaron la colaboración de la Secretaría General para asistirlos en eso, y nuestros buenos oficios permitieron diálogos, permitieron soluciones frente a crisis que amenazaban a la institucionalidad, permitieron transiciones democráticas en paz y tranquilidad. Las misiones de observación electoral permitieron erradicar la práctica generalizada o la práctica, al fin y al cabo, de fraude que pudiera haber, y se transformó eso en una excepción prácticamente en nuestro hemisferio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana denunciaron y sancionaron las violaciones de los derechos humanos que habían estado impunes por décadas. La normativa interamericana fortaleció notablemente los mecanismos de cooperación jurídica, los más variados temas, tanto en el derecho público como en el derecho privado, desde el combate a la corrupción y el acceso a la información hasta todo lo relativo a la contratación internacional. Sin embargo, muchas veces gobernantes de turno han olvidado el pasado cercano. Muchas veces se vuelven a reinstalar malas prácticas, muchas veces se vuelve a repetir lo que el pasado tuvo de malo. Peor aún, en algunos casos eso es llevado de la propia mano de quienes lo habían combatido. Una amnesia jurídica, amnesia política, que definitivamente tenemos que juzgar hoy en el marco del sistema interamericano, y que la historia definitivamente no perdona cuando hay ciudadanos que vuelven a sufrir cárcel por ser presos políticos, que vuelven a sufrir exilio, que vuelven a sufrir miseria, crisis humanitarias, tortura, muerte, desapariciones forzadas. Calamandrei decía que la legalidad es un molde que se puede llenar con oro o con plomo. Nuestra obligación como abogados es velar porque las leyes aseguran el respeto y el fortalecimiento de un Estado democrático de derecho, que no sean simples textos impuestos por dictadores de turno.
dictadores que en algunos casos actuales ni el trabajo de llenar de basura las leyes se toman, solo todo manda el capricho, solo manda lo arbitrario, lo tiránico. El derecho, la justicia, la ley, el tratado requieren no solo que se hagan en oro y no en plomo, también necesita voluntad política. Y definitivamente esta no puede ser veleidosa, no puede ser tan variable, debe estar sujeta a principios y a valores fundamentales. Desde la Secretaría General, nuestra obligación es la de velar que se cumplan las normas acordadas por todos. Eso necesita también el apoyo de todos los demás actores, que no siempre aparecen dispuestos a ellos. Es importante tener una voz firme, convencida de parte de actores que se han fijado, como nosotros, la defensa del Estado democrático de derecho. Ustedes representan conjunto de juristas de la región, son actores importantes y fundamentales en este desafío. Sabemos de su compromiso, estamos seguros que esta conferencia permitirá profundizarlo mediante las Es en ese sentido que les deseo éxitos en su trabajo y que, como siempre, pueden contar con la Secretaría General de la OEA. El trabajo que ustedes realizan en el día a día, en la práctica cotidiana, en la elaboración, en la construcción, ya sea doctrinaria, ya sea académica, ya sea en la presentación de casos, es fundamental para asegurar derechos de los y las ciudadanas. Es clave que ese trabajo se mantenga y que sea sostenido con esos principios y valores que animan al sistema interamericano, esos principios y valores que han insuflado a nuestro sistema de la reputación que hoy tiene, de la reputación que amerita. Por lo tanto, agradezco mucho esta oportunidad de dirigirme a ustedes y espero que definitivamente los trabajos que realicen sean absolutamente constructivos en esto, que la vocación que ustedes tienen nos haga a todos mejores, que haga la construcción de cada uno de nuestros países mejor y que de nuestras sociedades, que en definitiva tienen mucho que ver con nuestro trabajo, puedan seguir un camino hacia el desarrollo y un camino de respeto entre todos. Muchas gracias. Presentación de la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García Muñoz, en la discusión del Consejo Permanente de la OEA sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente. Cabe resaltar la resolución 2429 de 2008, titulada Derechos Humanos y Cambio Climático, donde la organización reconoce el estrecho vínculo entre medio ambiente y el pleno desarrollo de las personas. Fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que introdujo el tema a través del informe País sobre Ecuador en 1999, donde realizó un primer acercamiento sobre la relación entre la protección ambiental y la salvaguarda de los territorios de los pueblos indígenas de dicho estado. De igual forma, a través de informes temáticos como de país y anuales, la Comisión y la Redesca se han referido al derecho al ambiente sano en su indivisibilidad e interdependencia con otros derechos. Por ejemplo, en el capítulo 5 del informe anual 2015, la Comisión dio unos primeros lineamientos respecto al derecho humano al agua. También en los informes sobre pueblos indígenas e industrias extractivas, derechos de los pueblos indígenas en la Panamazonía, DESCA de las personas afrodescendientes y el más reciente sobre libre determinación de los pueblos indígenas, se contienen importantes estándares sobre el tema. Como también en el informe sobre empresas y derechos humanos, estándares interamericanos, en el cual identificamos la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible como criterios interamericanos fundamentales en la materia a la luz de la normativa y jurisprudencia interamericanas. Asimismo, la Comisión y la Corte han resuelto algunos casos que tienen que ver con la protección de ciertos aspectos del derecho al medio ambiente sano en algunos contextos, particularmente en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, como el caso Sarayaku versus Ecuador o Saramaca versus Surinam. Por primera vez en el caso Laca-Hontat versus Argentina, la Corte reconoció la responsabilidad internacional de un Estado en cuanto al medio ambiente sano, lo que hizo también la Comisión en el caso de la Comunidad de La Oroya versus Perú, en trámite ante la Corte.
También encontramos avances importantes en la celebración de audiencias temáticas, una muy importante de manera reciente sobre el Caribe, y a través del mecanismo de las medidas cautelares dictadas por la Comisión, por ejemplo, las medidas relativas al río Santiago respecto de México, al río Mesapa respecto de Honduras, a la comunidad de Cuninícois de San Mateo Huanchor respecto de Perú, donde la Comisión ha identificado situaciones de gravedad, urgencia y posible irreparabilidad de daños a derechos humanos en situaciones donde la contaminación ambiental ha sido el factor determinante. En el contexto de la garantía del derecho a un medio ambiente sano, la Comisión ha reiterado que varios derechos requieren como una precondición necesaria para su ejercicio una calidad medioambiental mínima y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. Por ello, los estados tienen una obligación de crear condiciones sociales centradas en la realización plena de los derechos humanos en su conjunto, siendo inseparable la relación con el goce de un medio ambiente sano. Se trata de un derecho existencial para la especie humana, así como un derecho autónomo que protege los componentes del ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas, porque se trata de proteger la naturaleza no solo por su utilidad o efectos respecto de los seres humanos, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, como se dijo en la opinión consultiva número 23 de la Corte. A fin de proteger los derechos amenazados en tales contextos, los estados tienen por un lado obligaciones sustantivas de prevenir y precautelar los derechos de las personas como obligaciones de tipo procedimental que facilitan la gobernanza y el desarrollo ambiental. Son los denominados derechos de acceso sobre los cuales también la Comisión y la Corte han elaborado una abundante jurisprudencia y que se encuentran asimismo contenidos en el Acuerdo de Escazú, el cual también es una herramienta que viene a consolidar los estándares interamericanos en materia de protección de las personas que defienden el ambiente y que cumplen una función tan imprescindible para la vigencia del derecho al medio ambiente sano. El acceso a la justicia también, precautelado por la Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es fundamental para la vigencia del derecho al medio ambiente sano. Y así, la creación de tribunales ambientales y la jurisprudencia nacional comparada son cada vez mejores exponentes de la protección del derecho al medio ambiente y también de los derechos de la naturaleza en el constitucionalismo latinoamericano. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA se solidarizará con el dolor y la pérdida del pueblo aguá por el homicidio de 3 comuneros, un guardia indígena, 2 heridos en Barbacoas y el homicidio de la lideresa Verónica Pay en estado de gestación en Tumaco. Estos homicidios causan rupturas sociales y afectan la armonía de los territorios. La misión exige a los grupos armados ilegales cesar cualquier violencia contra la población civil y reitera el llamado a Estado a reforzar la protección de los pueblos indígenas, investigar y esclarecer los hechos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.